todo lo que diga va a ser en pasado. Me llamo José Luis Valenzuela y a mí me desconcierta, pero yo apenas me dijeron vino al teatro, pensé que esto iba a ser un banquete griego, de verdad, de verdad. El banquete era una ceremonia muy interesante, diríamos ahora que era algo performático, porque el pretexto era una discusión bastante erudita o por lo menos muy culturosa sobre algún tema. Uno puede leer el banquete de Platón y ve que el tema era el amor. Entonces los invitados en algún momento intervienen con discursos y hay casi como una competencia discursiva, hay todo un ejercicio de retórica metido ahí. Entonces para mí vino al teatro, se me presentó como la posibilidad de un banquete griego y lo fantaseé de esa manera, ¿no? Es interesantísimo ver cómo eso propone un modelo teatral totalmente distinto del que implica un gran público sentado en una representación mirando una tragedia o una comedia. Porque lo que hace en un banquete es producir una teatralidad donde nadie está simplemente como un observador exterior, sino que está todo el tiempo adentro. Homenajeada. No tanto. Y este también está igual. Sí, sí, sí. Podéis abrazar. Voy clasificando los iguales y los que no. Siendo Bueno, yo hablo un poco del inicio del teatro universitario. Bueno, en realidad todo se da un poco por casualidad. Yo empiezo como jefe del departamento teatral que se instaura en esa época, en el 75, 76, en la universidad, en la Dirección de Arte y Cultura, pero no estaba previsto de ninguna manera que yo dirigiera o armara una compañía teatral. Así que lo que hice fue traer grupos de afuera, preparar cursos, actividades distintas, cursos, talleres, algunos dictaba yo, que lo dicté al principio en la escuela normal. Y después, bueno, uno de los pilares fue traerlo a Castro Guerra, actor salteño, aunque nunca desarrolló su actividad teatral en Salta, pero que vive en los Estados Unidos y que desarrolló su actuación en Tucumán, que dictó un taller, se llamó Laboratorio Actoral Proyecto Hamlet. Allí fui José Luis Valenzuela por primera vez, ahí fue Marcela Sosa, Alejandra Blanco y tantas, Elcita Mamaní. En el 77 fue algo inolvidable, una de esas experiencias de laboratorio que uno no se olvida por el resto de la vida. Se llamó Hamlet, lo capitaneamos Claudio García Vez y yo, abrimos inscripciones, vinieron de todo tipo de candidatos, entre ellos estaba José Luis Valenzuela, Elsa Mamaní y tantos otros talentos que hicieron al Teatro del Futuro en Salta. Utilizamos casi la totalidad de la Escuela Sarmiento y fue más que un espectáculo, fue una experiencia, fue realmente un trabajo de laboratorio en el que pasamos al Hamlet de Shakespeare por los rayos X del laboratorio y encontramos cosas, valores,
situaciones fantásticas que a veces cuestan describir, de tan intensas y tan estéticamente poderosas que fueron. En el caso mío, yo venía de la física, yo había terminado la carrera acá en la UNSA poco tiempo antes, de modo que la experiencia teatral significó para mí un cambio total de rumbo, fue un punto de inflexión a raíz de una experiencia que fue muy intensa, conducida por Cástulo Guerra, que había venido de vacaciones de invierno en agosto de ese año, en julio de ese año. Y Claudio tuvo la visión, la intuición certera, digamos, de pedirle que hiciera un laboratorio teatral, que era algo en la línea que él venía trabajando en Estados Unidos, en una época de mucha efervescencia de las vanguardias en Nueva York, influido por Grotowski, sobre todo, que es un tipo de teatralidad sumamente física, muy corporal. Y fue una semana larga. Yo recuerdo que eran 10 días, quizás fue menos, pero ya a esta altura la memoria no es confiable. Cástulo partió de vuelta a Nueva York y Claudio estaba en ese momento montando una comedia musical para niños. Faltaba un actor y me incorporé. Para mí fue la ocasión de empezar a aprender el oficio. Y bueno, y a partir de ahí llevo ya 42 años en esta actividad y el punto de origen está en esa experiencia con Cástulo, Claudio. En el año en que ingresé a la universidad, que fue el año 1976, comencé a prestar atención a algunos pequeños cursos que se daban sobre teatro. Y en el año 77 participé también en un grupo de teatro, el cual iba a dar origen al teatro universitario. Y participé en una obra que era una comedia musical dirigida por Claudio García Bes y Dale Baldomero, donde hacía el papel de Cielito. Precisamente traje hoy un artículo periodístico de la crítica que hace Ricardo Castro en el año 1977, porque la obra se estrena en diciembre del 77 en la Cruz Roja. Están aquí algunas de las personas que después formarían parte de la actividad teatral de Salta, podríamos decir, y que se proyectaron fuera de la provincia, porque está José Luis Valenzuela, el famoso actor, director, teórico, pedagogo, porque la verdad que es importantísima su labor docente a lo largo y ancho del país. Está María Elena Chagra, la famosa actriz y cantante, que está en Buenos Aires. Están Ricardo Caso, que es ingeniero, profesor de la universidad. También Ricardo Echazú, también profesor de la Universidad Nacional de Salta. Y estoy yo, digamos, con 20 años. Y ahí está el grupo. Y lo interesante de este artículo, por supuesto está Claudio García Bes aquí, que es el director. Lo interesante del artículo es que recupera Ricardo Castro esta iniciativa de esta gente joven, dice él, que quiere hacer un teatro de calidad, un teatro mejor para Salta, dice, y que arriesgan en un género poco conocido. Y entonces dice que tenemos un buen gusto poco común por estos lares. Siento que fui parte de algo muy importante, que fui afortunado de haber estado en ese lugar y en ese momento. Con respecto al teatro universitario está muy claro que el antecedente del teatro universitario fue Fersu. Fersu fue el que estableció la primera modernización teatral de Salta y con Perla Chacón a la cabeza y ese espléndido grupo de actores marcó un antes y un después en la historia teatral de Salta. Y eso quedó como una marca fundante y especial que se va a reiterar en eso que denominamos con Marcela Sosa la segunda modernización, que sucede precisamente con el teatro universitario. El teatro universitario, por supuesto que fue un producto y es un producto diferente a lo que fue Fersu, pero de alguna manera hay una continuidad,
sobre todo en la manera de pensar el teatro, en la manera de hacer teatro, pero de una manera quizá más rigurosa, porque Fersu abrió el camino, marcó las huellas, y el teatro universitario no hizo más que ahondarlas y que seguir esa línea. Realmente había que crear un público de teatro. Si bien yo pertenecía al Teatro Estudio Fersu, Fersu tuvo un periodo, pero también era un pequeño grupo reducido de gente la que lo siguió a Fersu. Por eso es que inventé la muestra estudiantil de teatro y la muestra de teatro breve. Han sido creaciones mías desde la Dirección de Arte y Cultura, porque si querés, no existe el teatro si no tenés a alguien que te mire. Eso es fundamental. Yo iba al Colegio San José, el cual yo lo había elegido porque tenía en la materia teatro. Lo teníamos a Ramiro Borelli como profesor. Con él preparamos una obra que se llama Retazos, la cual la presentamos en la muestra estudiantil. Y bueno, ese día de la presentación teníamos el honor de tenerlo a Claudio García Vez entre el público, ¿no? Y fue así que a la semana, no recuerdo si a los 2 o 3 días, el profe Ramiro Borelli me dice, bueno, tengo una sorpresa para vos, tengo que contarte algo, y es que te convocaron del teatro universitario. Yo no lo podía creer porque, no, de pasar de una muestra estudiantil, de teatro de colegio, un poco más como hobby, ¿no? A un teatro más profesional, fue un salto muy grande. Fue una experiencia muy buena, muy gratificante en lo que es mi formación. Yo acá quiero hablar como espectadora, como universitaria, como la universidad, ser un estudiante en esos momentos, el 70 y el 80, no era solamente ir a cursar la materia y la carrera. Ser un estudiante era tener una instancia para la militancia. Todos entendíamos que formaba parte de nuestra vida universitaria, y también para participar de toda la vida universitaria, inclusive de esta vida cultural universitaria. Fue muy importante la presencia del Departamento de Cultura y de todas las acciones, por supuesto de teatro, ¿no? Porque no es que era el único, ¿no? Había otros grupos, había 2 grupos, yo me acuerdo que en particular yo consumía uno en especial, que era el de todas las obras que presentaba la Peña Española. Pero el teatro universitario vino a poner otra impronta en el consumo cultural del espectador salteño. Y una de las cosas que me impresionó fue que me dijeron, nosotros somos tus nietos, porque se consideraban hijos de José Luis, y ya tenés bisnietos. Entonces yo lo que quisiera remarcar, porque quizá muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿qué hizo el teatro universitario para la escena salteña? Para mí lo más importante es que desmontó algunos prejuicios, algunos preconceptos que había flotantes en el imaginario de Salta. ¿Cuáles eran esos prejuicios, esos preconceptos? Primero, que no había una tradición teatral sobre la cual asentarse. Había como un lejano eco, un lejano recuerdo de lo que había sido el teatro Fersu, y parecía que no había nada más en el horizonte teatral salteño. Entonces, primero, realmente en la década del 70 se puede decir que es una década fundamental, ¿no? Porque realmente aparece este grupo de teatro universitario que comienza en el 77 y se consolida en el 79 ya, con De Perezas y Fatalismos, pero además aparece el grupo de la Peña Española también en el 77. O sea, la década del 70, paradójicamente,
fue una década que podríamos decir que era como una especie de Jano, como un dios Jano, el dios que tiene las dos caras, una que mira al pasado y una que mira al futuro. La mirada al pasado recogía la tradición del Fercio, que era toda una tradición de calidad, de rigor, de mirar el teatro del mundo. Y la otra cara, la cara que miraba hacia el futuro, era la que apuntaba a ciertas condiciones de producción y recepción que se van a dar después. Y creo que esto que te digo, de esta preparación, de este trabajo con la composición del personaje, esta marcación por parte del director y este trabajo de ensayo tan riguroso, dio como resultado un espectáculo que, como digo yo, ya eludía lo amateur, lo diletante y mostraba un sesgo importantísimo. La obra tuvo mucho éxito en su momento y Dale Baldomero tuvo muchas reposiciones con mucho éxito de público, lo cual demuestra, y ahí está el otro prejuicio que se desmontó, el que se puede tener mucho público, se puede tener una respuesta masiva, podríamos decir, dentro de lo que cabe dentro de Salta en esa época, y se puede hacer un teatro de calidad. Y creo que eso para mí es el mayor legado del teatro universitario. El teatro de calidad, de profundo rigor, de exigencia, en todos los niveles, a nivel de marcación actoral, de dirección, de vestuario, de escenografía, de música. Es decir, el espectáculo como una totalidad. El teatro es algo que se desarrolla ante nuestros ojos, pero es instantáneo, pero termina, concluye con la representación, ¿no? No es lo mismo pensar en un cuadro, en una obra que queda ahí y tenemos ejemplos de grandes obras de arte que tienen siglos y siglos de existencia. El teatro es algo instantáneo que se consume y esa fugacidad hace que de alguna manera haya que historiarla, porque además la historización permite comprobar la forma en que nos miramos, ¿no es cierto?, en esta manifestación artística, de cómo somos, qué nos interesa, y el teatro nos motiva precisamente a recuperarlo. Yo tuve hasta una discusión fuerte con la entonces directora de la biblioteca, del archivo histórico de la provincia, porque hasta ese momento ella creía que lo único que tenía que haber eran cartas de Güemes y qué sé yo. Y yo dije, si no empezamos a tener los documentos de lo que se hace en las artes, programas de teatro, catálogos de las artes plásticas, etcétera, de los conciertos y demás, eso también es historia y eso también corresponde que esté en el archivo histórico. Así que me parece fantástico que esto se haga y que alguien lo pueda aprovechar, que sirva para algo. La idea de Vino al Teatro es muy importante, porque, a ver, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Los ejercicios de memoria a veces son buenos porque primero nos ayudan a tomar conciencia de lo que tenemos, de lo que tuvimos y que de todo eso marca el deseo, configura el deseo y lo proyecta también, ¿no? Eso sí tuvo la universidad. Tuvo el deseo de que el teatro fuera una manifestación al servicio de su comunidad y de su región. Y si yo tuviera que decir hoy qué valor le di yo a ese encuentro, yo le di un valor generacional, pero también le di un valor institucional. Como docente de historia, sé la importancia que tiene la cultura y la enseñanza de un patrimonio cultural propio, donde está, por supuesto, el patrimonio teatral también. Pero el patrimonio no es una cosa acabada,
no es una cosa cerrada y dada, una cosa que permanentemente se revive, se realimenta, se reconstruye, tiene una vitalidad, no una cosa muerta, no es que hubo un teatro universitario. El hecho de que, como yo, haya tantos espectadores que deseamos nuevamente, eso es lo que le da vitalidad, porque sabemos cómo se construyó, porque sabemos qué camino recorrió, porque sabemos el proceso de formación, porque sabemos lo que significó para la construcción de nuestra propia subjetividad. Este evento es un gran evento de recuperación, de unión, de entramar, ¿no? De volver a encontrarnos para volver a ser. Fue muy emotivo, ¿no? Recordar otros tiempos, lo que fue la experiencia del teatro universitario. Yo estuve 4 años, el tiempo que estuvo José Luis, y de todo lo que iban hablando y las anécdotas que se contaban, ¿no? A mí me quedaba la alegría. José Luis era un poco tirano, todos lo sabemos y no digo nada nuevo, pero lo que jamás faltó fue la alegría en cada ensayo, el chiste, el compañerismo, el laburo ese de, como él lo contaba, ¿no? En un momento de la fotocopia, tipear a máquina para hacer los afiches. Y estoy segura de que esos años, te diría que casi todos empezamos y terminamos juntos, excepto Claudia, que bueno, ya venía hacía mucho tiempo, Claudia Bonín. Fue un antes y un después en la vida de todos nosotros, o al menos de muchos. Se puede leer de varias maneras este título, Vino al teatro, ¿no? Vino de venir, pero es vino el compartir una bebida, compartir un momento y vernos, escucharnos, enternecernos, motivarnos. Creo que es lo que nosotros necesitamos, un momento y un punto de encuentro, y eso lo ofrece el teatro. Tenemos mucho para hacer y mucho para dar, y creo que mientras lo sigamos sintiendo y haciendo así, el teatro va a estar vivo, muy vivo. Quiero decir algo que tiene que ver con la idiosincrasia salteña, y es que tenemos que dejar de mirar con ojos asombrados de niños lo que viene de afuera y mirar para adentro.